Ciencia del yo. Conciencia. Es una aptitud para discernir, entender, comprender, interpretar, apreciar, reflexionar, resolver o advertir respecto de un hecho, cosa o persona determinada. Es una estructura y organización emergente que define su esencia a través del tiempo, un dinamismo que va determinando su constitución. Es el órgano de la personalidad encargado de mantener al sujeto adaptado a la realidad. Atributos del yo, Marietán. Vitalidad del yo. Conciencia del existir es la vivencia de ser conscientes de que tenemos un cuerpo y que somos una persona. Es la parte nuclear de los restos de los atributos. Poseemos estos atributos cuando nos consideramos vivos. Ejemplo: síndrome de Cotard, una paciente que dice que está muerta, que no tiene cuerpo, es solo espíritu. Actividad del yo. Es la vivencia de que uno es actor de sus propios actos, que uno maneja su psiquismo, que lo que hace, piensa y siente le es propio. Ejemplo: esquizofrenia, la persona no se considera actuante sino manejada e influenciada por otros. Demarcación del yo, conciencia del yo, en oposición a lo externo. Conciencia del yo en oposición a lo externo. Es la diferencia que se establece entre el yo y el no yo. Ejemplo: esquizofrenia, lo externo lo invade, difusión de pensamiento o eco del pensamiento. Consistencia del yo. También llamado identidad o unidad del yo. Yo soy yo a través del tiempo y el espacio. Ejemplo: paciente que refiere que era otra persona y en la actualidad está en un cuerpo postizo. Imagen de sí mismo, conciencia de la personalidad. Es la conciencia de la personalidad como conjunción de los otros atributos. Algunos se dimensionan como los paranoicos y otros depresivos que se minimizan. Conciencia del esquema corporal. Conocimiento sobre la posición relativa de las distintas partes del cuerpo y de su integración en una noción, en una posición de nuestro cuerpo en el espacio. Ejemplo: anorexia nerviosa, síndrome confusional y síndrome de despersonalización. Sensación, conciencia y noción de enfermedad. Conciencia de enfermedad y noción de enfermedad son cualidades muy diferentes, aunque los límites entre una y otra son muy tenues. A la sensación de enfermedad se le concede excepcional importancia pronóstica. Esta no debe confundirse con las tentaciones hipocondríacas de los deprimidos y neurasténicos, que son hipervaloraciones de insignificantes molestias. La conciencia de enfermedad depende del sensorio. Cuando está obnubilado impide el registro de las sensaciones senestésicas y del mundo externo. La noción de enfermedad mental está ligada al estado de independencia que le permite reconocer o negar la morbosidad de los síntomas que padece. Tal noción de enfermedad existe raramente en la psicosis y es tendencia conocida del loco negar su locura. Algunos enfermos tienen noción de enfermedad somática y niegan su enfermedad psíquica. Jaspers. Conciencia del yo es el modo como el yo es consciente de sí mismo. Actividad del yo. Unidad del yo. Identidad del yo. Conciencia del yo en oposición a lo externo. Conciencia de la personalidad. Personificaciones escindidas. Actividad del yo. El yo pienso acompaña a todas las percepciones, representaciones e ideas. Si lo psíquico como percepción, sensación del cuerpo, recuerdo, representación, pensamiento y sentimiento, recibe el tono de la acción mía, se llama personalización. Cuando estos elementos aparecen como extraños o automáticos, se les llama fenómenos de despersonalización. Alteraciones de la actividad del yo. Alteración de la conciencia del existir, conciencia ausente de la propia acción, enajenación de la percepción, ausencia de la sensación normal del propio cuerpo, conciencia de la pérdida del sentimiento del yo. Ejemplo: pacientes que se sienten extraños, cambiados. No soy más que una máquina, un autómata. Alteración de la conciencia de ejecución, decaimiento de la conciencia de ejecución, vivencia de que uno no es actor de sus propios actos, lo que acontece en su interior no le pertenece. Son los fenómenos de la acción voluntaria influida. Ejemplo: esquizofrenia sienten que otros le imponen o le roban los pensamientos. Dimensiones del yo, Capón. Dimensión. Realidad y realidad.
Principio de realidad. Función del yo que se constituye de forma dinámica y se expresa a través de la dimensión realidad y realidad. Se ve afectado cuando se compromete su estructura o su organización y presenta grados leves, medianos y graves. Trastorno del juicio de realidad. Implica un compromiso del principio de realidad del yo, pero puede provenir de un trastorno afectivo, de un compromiso de conciencia. Se vuelve sintomático cuando se ve afectado el pensamiento. En la relación del sujeto con el mundo externo y consigo mismo, mundo interno, podemos ver la capacidad del yo de delimitar lo que corresponde a lo real y lo que no. El yo tiende a percibir a los demás de acuerdo a sus deseos y temores provenientes del mundo interno. Cuando la integración entre los polos opuestos fracasa, el yo se vuelve incapaz de percibir el mundo con adecuada dosis de realismo. Ejo. Escisión de dos mundos del esquizofrénico doble orientación. Ejo a border, hiperrealismo del obsesivo fóbico. Dimensión realidad y realidad en relación al entorno. El yo tiene función comandadora de la vida psíquica, se instala en la realidad manejándola. La calidad de este manejo depende de la indemnidad del principio de realidad, resultado de la integración de las polaridades realidad y realidad. Caponi describe 3 niveles de aproximación yoica a la realidad. Apreciación de la realidad en relación al entorno. La realidad es percibida desde el prisma de las necesidades, temores, motivaciones y deseos. Cuando la apreciación de la realidad es adecuada, ni el mundo interno motivacional desplaza a la realidad, ni la realidad impide que sea investida por las necesidades internas del sujeto. Hay una flexibilidad necesaria que permite captar la realidad, pero también moldearla. El sujeto no le teme a la realidad, se enriquece con ella y tiene capacidad de cambio. Sentido de realidad en relación al entorno. El yo extrae de la realidad una información en un todo, desde donde elabora el sentido de su vida y proyectos. Construye planes coherentes con sus posibilidades. Se ve afectado en la disfunción yoica del fronterizo. Juicio de realidad en relación al entorno. La indemnidad de esta función permite al yo registrar el significado de lo percibido. A partir de estas situaciones el yo es capaz de construir sentidos de realidad. Cuando está comprometida el yo se encuentra desintegrado en su estructura y organización. Psicopatología. Trastorno de la apreciación de la realidad. El yo capta y percibe la realidad con un sesgo importante, desde una predisposición interna repetitiva, rígida. Tiene dificultades para enriquecerse en su interacción con la realidad y la enfrenta con moldes prefijados. Hay una apreciación parcial que compromete la función del yo, afecta su estabilidad, su fortaleza, su capacidad de romper círculos viciosos y su flexibilidad. Trastornos de personalidad. Trastorno del sentido de realidad. El sesgo con el que el yo capta la realidad no solo compromete su apreciación, sino también su sentido. Es difícil precisar su propósito vital, vida laboral inestable, inconsistente, expectativas muy pobres o muy altas para sus posibilidades, vida afectiva caótica. Se ve desorganización, paranoico, border, esquizotípico. Trastorno del juicio de realidad. Se afecta el cimiento que permite al yo captar un sentido y apreciar la realidad. Se trastorna la significación de lo percibido por compromiso de conciencia, deficiente integración de las polaridades. Hay un yo sumido en la irrealidad, desintegrado. Se originan las percepciones y ocurrencias delirantes primarias. Paranoia, esquizofrenia. Psicología de la dimensión realidad y realidad en relación a sí mismo. 7 características. 1. Conciencia de pertenencia del propio yo. 2. Conciencia de la unidad del yo. 3. Conciencia de identidad del yo. 4. Conciencia del límite del yo. 5. Conciencia del existir. 6. Conciencia de salud, enfermedad. Tener en cuenta cuando enfermamos y solicitar ayuda. Compromiso en el proceso terapéutico. 7. Conciencia corporal. Representación que tiene el yo de nuestro cuerpo a lo largo del desarrollo. Psicopatología de la dimensión realidad y realidad en relación a sí mismo. Trastorno de la apreciación de la realidad en relación a sí mismo. La apreciación del sí mismo del yo está distorsionada.
ONE. Trastorno de la conciencia de pertenencia. Despersonalización alopsíquica. La apreciación de su persona en relación a sus vivencias, a su yo psíquico, le resulta extraña. Como que yo no soy yo. Desrealización. El sujeto siente extraño el mundo que lo rodea. Yo no pertenezco a este mundo. TO. Trastorno de la conciencia de unidad. La apreciación de unidad psíquica se compromete. Personalidad múltiple. 3. Trastorno de la conciencia de identidad. Apreciación de la continuidad y mismidad a través del tiempo es errática. El juicio está conservado. El sujeto expresa que ha cambiado tanto que le cuesta reconocerse. 4. Trastorno de la conciencia. Presentan un compromiso en la apreciación de su persona en la relación con los demás. Sienten que lo que ellos experimentan y viven es lo que el otro vive y siente, y viceversa. 5. Trastorno de la conciencia del existir. No se llega a la pérdida de la conciencia del existir como en lepsicótico. Prefieren vivir como en un vacío y sin sentido. 6. Trastorno de la conciencia de enfermedad. Aprecia distorsionadamente la condición de enfermedad. 7. Trastorno de la conciencia corporal. Somatizaciones. El cuerpo es vivido como fuente de dolencia.